Puede resultar sorpresivo para muchos, pero termina la semana con las bolsas al alza. No tenemos datos reales de la operación en la bolsa de Nueva York, pero sí los futuros. Los futuros están subiendo 2,76% en el Dow Jones y el Eurostoxx sube casi 3%, Francia 3,67, Alemania 3,05, bolsas al alza incluyendo en el Oriente, a pesar de los datos de la China de una contracción de 6% en el primer trimestre. Hoy está subiendo 0,86% con 3.800 puntos, cerca a los 4.000 puntos. El petróleo, el WTI, tiene una baja espectacular de 11,73% para quedar en $17,5 el barril. El Brent no ha caído, no sabemos si va a caer de manera similar. Nunca vimos una diferencia de $10 por barril de petróleo entre el WTI y el Brent. Pero bueno, queridos amigos, hay que oír opiniones y esta nos es particularmente interesante, la del doctor Jorge Ospina Sardi. Doctor Ospina Sardi, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo le va? Pues bien, señor, su parecer sobre la situación de la economía por cuenta de esta crisis y del manejo que debiera tener. Bueno, lo que pasa es que es un momento de mucha incertidumbre en muchos frentes. En el caso colombiano, pues está el tema no solo del coronavirus, sino el tema del petróleo, aunque ambos están relacionados. Es casi imposible en este momento hacer proyecciones. Se ha ido haciendo proyecciones por algunas entidades y cada nueva proyección baja el estimativo. Ya estamos en contracciones para Colombia alrededor del 4%. Pero yo creo que en lugar de estar hablando de una cifra, hay que empezar a ver cómo reabrimos la economía, que inicialmente, dado que el sector externo está bloqueado en muchos países, pues tendría que ser la apertura interna. Hay que empezar con eso y hay que tomar medidas decididas y que la gente y el sector productivo sepa que efectivamente vamos en un cronograma a abrir la economía interna. Eso es muy importante para empezar a reducir las incertidumbres. Entonces, pues, hasta ahora las señales han sido muy confusas en cuanto a eso. El gobierno, pues, no sabe muy bien, hasta donde yo veo, qué va a pasar después de que se llegue a la fecha de fin de la cuarentena que ha establecido. Y yo creo que, dado que el comportamiento del coronavirus en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en el trópico, muestra unas tasas de mortalidad muchísimo más bajas, pero astronómicamente más bajas de la que inicialmente pronosticaron los expertos. Pues yo creo que ya conociendo qué es el coronavirus, podemos lanzarnos a abrir la economía. El coronavirus está produciendo en Colombia y en otros países tropicales, y respectivamente del tipo de confinamiento que se tiene en los países, algunos más laxos, otros más estrictos, está produciendo una tasa de mortalidad sumamente baja, muy equivalente a una epidemia de gripa fuerte, básicamente. Entonces, yo creo que hay que lanzarse, tomar el riesgo, igual a como lo está haciendo Estados Unidos y algunos países europeos que en este momento ya se están abriendo, incluso abriendo colegios, como en el caso de Dinamarca. El caso de Japón, pues, que ha tenido muy buenos índices. Ellos tomaron una medida muy temporal relacionada con algunas zonas donde hubo un brote inesperado, pero es una medida muy temporal de ellos. Por lo general han mantenido la economía relativamente abierta. Entonces, yo creo que, dado que ya conocemos que el coronavirus básicamente afecta a un grupo muy pequeño de la población, es el que está en peligro de muerte,
el 99%, 99,99% en el caso de Colombia, no está en peligro de muerte, que afecta solamente a personas en condición médica muy precaria y generalmente personas ya de edad avanzada, pero que el resto de la población básicamente no corre peligro de muerte, que el 80% es asintomático o tiene manifestaciones muy, muy leves, que son como de una gripa, y que hay otro porcentaje que, si bien tiene manifestaciones más graves, las puede manejar en su casa. Otro porcentaje que con manifestaciones más graves se hospitalizan, pero que no van a las unidades de cuidados intensivos, y que los que terminan en cuidados intensivos en realidad es una proporción muy, muy pequeña, que son estas personas que decía con enfermedades subyacentes muy graves ya. Entonces yo creo que ya conociendo que este virus no tiene la mortalidad que inicialmente nos dijeron los expertos, sino una mortalidad muchísimo menor, pues yo creo que ya sabiendo eso y sabiendo a qué grupos específicos afecta especialmente, pues se puede pasar a una etapa de apertura económica, con manejo y con precauciones y con quizás una atención focalizada a esos grupos muy vulnerables, pero no paralizando a toda la economía, con las consecuencias terribles que eso tiene. Lo que usted dice es cierto. En el hemisferio sur se han mostrado en general unas manifestaciones mucho menos severas que en el hemisferio norte. Eso es así, con excepciones, como la terrible excepción del Ecuador y de Guayaquil y sus alrededores, de la provincia del Guayas. Pero aún en Ecuador tú miras las cifras y son mucho más bajas que las de Europa. Aún Guayaquil, ellos tuvieron un problema inicial del sector, pues del sistema de salud. Como esta es una enfermedad muy contagiosa, se concentra, los brotes son más intensos que otras enfermedades menos contagiosas, y entonces afectan a los sistemas de salud si no están preparados, y sobre todo a las unidades de cuidados intensivos, y ese fue el problemita que tuvo Guayaquil durante una semana, pero hubo también mucha fabricación noticiosa alrededor de eso. Hubo incluso la queja de que gente relacionada con el expresidente Correa estaba tratando de armar ahí una noticia mucho inflada de crisis, y resulta que pues sí hubo una crisis que duró 3 o 4 días, pero en realidad eso después más o menos ya lo solucionaron, y si bien Ecuador tiene un índice de mortalidad más alto que otros países de América Latina, su tasa de mortalidad es mucho más baja que la de los europeos y la de Nueva York. Sí, lo del Ecuador fue muy espectacular, cuando menos los cadáveres tirados en la calle. Pero es que se descubrió que varios de esos ni siquiera eran cadáveres, era un montaje periodístico. Qué horror. Entonces ha habido mucho sensacionalismo mediático, pero viendo ya las cifras definitivas, uno ve que en estos países del trópico, no solamente en América Latina, sino en Asia y en África, esas tasas de mortalidad son muchísimo más bajas que las europeas, y pero mucho más bajas que los pronósticos iniciales de los expertos. Los expertos, incluyendo el Imperial College, una de cuyas asesoras está acá asesorando al gobierno, el modelo del Imperial College daba millones de muertos en Estados Unidos, 2.200.000, daba 500.000 muertos en Italia y en países como Italia, en Europa, y acá en Colombia esas proyecciones iniciales daban entre 40.000 muertos y 100.000 muertos según el confinamiento, y daban 40.000 muertos con un confinamiento incluso más estricto que el que tenemos, y estamos apenas con 140 muertos, más o menos ya 2 meses desde que aparentemente ingresó el contagio a Colombia. Entonces,
definitivamente se pifiaron por completo esos modelos. Al comienzo uno puede decir, bueno, no sabíamos qué era el coronavirus porque China no nos había contado y estaba encubriendo todo el problema allá, pero ya sabemos qué es el coronavirus y ya sabemos que tiene una tasa de mortalidad muy baja. En el mundo, por gripas estacionales mueren entre 300.000 a 600.000 personas al año. Este coronavirus va a producir, en el peor de los casos, 250.000 personas en el año. Entonces, no tiene una mortalidad bajísima en comparación a los pronósticos iniciales. Y el problema es que estos expertos, que muchos son médicos, que no manejan muy bien las cifras, y los gobiernos, que pues se asustan con cifras de muertes altas, no han, en muchos casos, reevaluado las cifras y siguen hablando de miles y miles de muertos cuando sabemos que no ocasiona ese daño que inicialmente se consideró. Pues muy es de tener en cuenta esas observaciones que están refrendadas por la práctica. Eso es verdad, que en Colombia no tenemos pruebas suficientes, es verdad. No sabemos cuál es la penetración del coronavirus, pero sí sabemos que en los hospitales no hay crisis, que las salas de cuidados intensivos no están llenas, que hay regiones del país donde el coronavirus no ha aparecido o apenas se ha manifestado de manera muy tímida con una o con dos muertes. Entonces, pues esa es una realidad y el problema es quién se le apunta a creer a esa realidad y que de pronto esto se ponga más complicado y tenga razón el Imperial College. Entonces, ahí sí pues... Pero ya, digamos, ya hay una trayectoria relativamente grande. Ya esa trayectoria es la que están tomando en Estados Unidos, por ejemplo, para abrir la economía, porque pues allá, aparte de los 3 o 4 sitios donde hay un brote un poco más fuerte o muy fuerte, como en el caso de Nueva York, en el resto del país también las mortalidades han sido supremamente bajas y manejables, administrables por los sistemas de salud. Entonces, acá, y lo que está sucediendo en Japón recientemente, es que cuando las cifras muestran que realmente está bajo control, que la mortalidad es más baja, hay razones para decir que en el trópico la mortalidad es más baja, hay varias hipótesis de por qué es eso así. Si hay brotes en algunos sitios puntuales, pues hay que manejarlos y administrarlos, pero eso se puede hacer, ese tratamiento selectivo, sin necesidad de incurrir en el absoluto, en el costo enorme que estamos incurriendo, cerrando y paralizando la economía, porque lo que está pasando en este momento es que después de 2, 3 semanas, y si se prolonga, hay infinidad de negocios que se están quebrando. Usted pues ha sido testigo de las historias de la gente que llama y usted consulta. Hay todos unos entornos de vida de millones de colombianos que se están resquebrajando, sus familias, el ingreso, sus emprendimientos, sus empresas, el esfuerzo de muchos años se está yendo pues por la caneca. Entonces uno dice, el ministro habla del derecho a la salud y uno dice, bueno, comencemos pues también por el derecho de la salud de millones de colombianos que están siendo desempleados, que están pasando hambre, también muchos de ellos que no tienen ingreso, y que sus empresas, sus ingresos familiares, incluso su entorno familiar está siendo alterado, afectado por estos encarcelamientos en que nos tienen. Los niños, la salud de los niños que no han vuelto a socializar con otros niños, sino que están aprisionados en unos cuartos relativamente pequeños, que es donde vive la mayoría de la gente. Entonces uno dice, ¿y el derecho de salud de todos esos colombianos, de millones y millones, dónde está? ¿Por qué ese ministro no habla del derecho de salud de los millones de colombianos que están siendo afectados en una forma muy drástica en sus vidas
en sus entornos familiares y de vida personal, ¿por qué no se habla de eso? Entonces uno no entiende muy bien el costo, no solamente macroeconómico, sino el costo desde el punto de vista de familias enteras, de personas, de millones ya, que no tienen no tienen ni siquiera el derecho del trabajo para ganarse el pan de cada día. Estamos anteponiendo no sé qué derecho de salud al derecho de trabajo, por ejemplo, de millones de colombianos. Y estamos afectando el derecho de salud también de esos millones de colombianos. Y estamos coartándoles sus libertades básicas, violando sus derechos más elementales con un sistema que no hace ningún sentido. Sí, tratemos de ver a ver cómo introducimos nuevamente la apertura, restablecemos los derechos de millones de colombianos, y si se presentan problemas, pues tratemos de administrarlos y de manejarlos de la mejor manera que podamos, pero no en esta forma tan draconiana y tan costosa desde cualquier punto de vista que se mire. Doctor Ospina, usted nos pone a reflexionar a nosotros y a todo el país. Este es un tema. Las manifestaciones del coronavirus han sido más que modestas, tanto en contagiados como en muertos. Y los contagiados pueden ser más asintomáticos, pero a los que no les está pasando absolutamente nada, como usted bien lo dice. ¿Por qué en el trópico y por qué en el hemisferio sur el coronavirus es menos letal que en el hemisferio norte? Vaya uno a averiguarlo. Pero en eso hay varias hipótesis del trópico que de pronto me gustaría plantearlas simplemente como hipótesis, porque yo no soy científico, habrá estudios, pero son un pueblo mucho más joven. Los índices de obesidad acá, en estas zonas, son mucho menores. Por ejemplo, se ha descubierto que los grupos muy afectados en Nueva York y en New Orleans, en Estados Unidos, sufren de problemas de obesidad muy complicados. Acá el sol tropical es una bendición. Acuérdese que este coronavirus reventó en China, Europa y Estados Unidos en época de invierno en la zona norte, donde no hay sol. El sol, acá hay el sol tropical y la vitamina D, los índices de vitamina D de la población, los niveles de vitamina D son mucho más altos en estos trópicos. Afortunadamente, no ese sol tan delicioso, sabroso que tenemos. En Italia, por ejemplo, ya hubo un estudio que dice que estas poblaciones viejas italianas tienen una deficiencia de vitamina D inmensa. Igualmente parece que acá hemos sufrido de ciertas enfermedades como el paludismo, la malaria, algunas epidemias que llegan por acá, que nos hace más resistentes a este tipo de virus. Y puede que haya habido algunas mutaciones en el virus que ha llegado acá, que eso sucede en estas pandemias, que el virus muta y siempre hay mutaciones hacia un virus menos poderoso, menos fuerte. Entonces, bueno, hay varias posibles explicaciones, pero ya se puede ver estadísticamente en forma muy clara que efectivamente acá no pega tan duro el coronavirus, y eso es una bendición y eso hay que aprovecharlo. No hay que darle muchas largas al tema, porque ya hay estadísticas claras al respecto. Seguramente el presidente de la República lo tendrá muy en cuenta cuando dentro de una semana termine la cuarentena a la que estamos sometidos para evitar un coronavirus que por aquí no llegó ni parecido a las circunstancias, a las características que tenía en Europa, y el que llegó aquí lo trajimos de Europa, pues eso no hay ninguna duda. Como decimos aquí en La Hora de la Verdad, viajó en líneas aéreas en primera clase y ahí se quedó, porque ni siquiera en Venezuela, donde no hay servicios hospitalarios, uno dice es que la red hospitalaria de Colombia y tal, y se puede hacer lenguas hablando de eso, que resultó ser mucho menos capaz de lo que se creía, pero pues no ha sido necesaria, porque en ninguna parte no hay un hospital de Colombia que diga estoy sobrepasado, no me cabe la gente con coronavirus, no tengo cómo atenderla. Eso no ha pasado.
ni las unidades de cuidado intensivo están a full. Esa es la verdad. Lo que dice el doctor Jorge Ospina Sardi está corroborado por los hechos hasta ahora, y empezamos que así siga, y esperamos que el sol del trópico sea el elemento determinante para que, por un fenómeno de absorción de la vitamina D, estemos a cubierto del coronavirus en las manifestaciones trágicas que ha tenido en los Estados Unidos, en algunos lugares de los Estados Unidos y en Europa. Doctor Jorge Ospina Sardi, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con el mayor gusto, Fernando. Bueno, doctores, queridos oyentes, lo pone a uno a pensar el doctor Ospina Sardi, ¿no? Lo pone a uno a pensar. Es que ni siquiera en Venezuela está el tema del Ecuador, que es un tema mucho menos grave de lo que se pensaba. En el Brasil pues está la discusión entre Bolsonaro y su ministro, pero las cifras de Brasil son bajísimas, las de Argentina, las de Chile, las de Paraguay, las de Uruguay, las de Bolivia. Aquí pues el coronavirus se puso de acuerdo para no atacar duramente al hemisferio sur, y en el cinturón del trópico, el coronavirus ha sido muy poco incisivo. Los países del África, tanto que se estaba esperando, es que va a llegar al África y va a acabar con el África. No, llegó a Sudáfrica y de pronto, sin que se sepa por qué, en Sudáfrica la cosa paró. Y la cosa paró cuando llegó el verano o cuando pasó el invierno. Bueno, el doctor Ospina Sardi nos estaba poniendo a reflexionar a todos, y eran datos y una breve lección de economía que les damos a todos ustedes gracias a Colsubsidio.